Hemos estado estudiando el libro de Daniel. Hemos estado estudiando, viendo las hermosas historias que encontramos en este hermoso libro y cómo se aplican a nuestra vida. Las lecciones que podemos aprender de Daniel, de Adán, de Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, cómo aplicarlo en nuestra vida, porque todo corresponde a nuestra experiencia hoy en día. Esta tarde quiero que vaya conmigo al capítulo 10 del libro de Daniel. Abra su Biblia. Vamos a estudiar y meditar la palabra del Señor. Daniel capítulo 10. Vamos a hablar sobre el tema de la oración. Cómo la oración es una guerra espiritual. Satanás y sus legiones siempre están obrando para obstruir el plan de Dios. Siempre quieren obstaculizar el plan de Dios. Y nosotros tenemos que entender que como creyentes, nuestra arma más poderosa, nuestra arma más grande es la oración. Nuestra arma contra Satanás, contra sus legiones, contra sus demonios, es la oración. Entonces, es importante entender que la más grande oposición que vamos nosotros a recibir espiritualmente es cuando nosotros doblamos nuestra rodilla para buscar a Dios. Es cuando viene la oposición. Entonces, esta tarde vamos a ver cómo es importante persistir, ser persistentes y orar, seguir orando hasta recibir la respuesta a nuestra oración. En este capítulo 10 del libro de Daniel, se hace un lado, se jala a un lado la cortina y se nos permite ver detrás de las escenas. Podemos ver detrás cómo todo se relaciona con Dios, cómo se relaciona con la guerra espiritual y todo lo que se tiene que ver con la oración. Entonces, detrás de este capítulo 10, encontramos en este capítulo 10, vemos detrás cómo la oración tiene que ver con Jesús, con la guerra espiritual y todo que tiene que ver con la oración. Vamos a comenzar con el versículo 1. Vaya conmigo al versículo 1, donde se introduce este capítulo. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Me encanta lo que dice esa última parte. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Te recuerdas? La semana pasada hablábamos de Daniel para este tiempo ya es un hombre anciano, un hombre en sus 80 años. Él ya se había retirado de su trabajo en el gobierno. Pero aún en su edad avanzada, este hombre de Dios, este siervo de Dios, encontramos que es un hombre espiritualmente vivo, un hombre espiritualmente sensitivo. Todavía buscaba de Dios. Todavía, como dice ahí, tenía comprensión de la palabra, inteligencia para entender la visión. Entonces, él poseía un celo interior ardiendo en su corazón, el mismo celo que él tuvo cuando era joven. Todavía aún en sus años 80, todavía sentía en él, en sí mismo, un celo interior ardiendo. Y esta tarde quiero dividir este capítulo en dos partes para entender lo que este mensaje tiene para nosotros esta tarde. Primeramente, comenzando con el versículo 2, vamos a leer los versículos del 2 al 9. Dice así la palabra: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Edequel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión.
y no quedó fuerza en mí, ante mi fuerza se convió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Recordemos, vamos a hablar esta tarde sobre quién es Jesús, la oración y la guerra espiritual. Porque la oración es guerra espiritual. Entonces, la primera cosa que yo quiero, la primera división de este capítulo, quiero que veamos aquí la majestad de Jesús. Y Jesús es el pináculo de toda la profecía. Entonces, dice aquí que Daniel vio a un varón. ¿Quién es esta persona? Como hemos visto anteriormente en las semanas pasadas, aquí una vez más se nos habla de una visión preencarnada del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en una visión, se le presenta a Daniel. Y el objetivo principal de la profecía aquí es presentar, o siempre ha sido presentar, un retrato, una imagen clara, más clara de quién el Señor Jesucristo es. Y entre más estudiamos la profecía, más encontramos que el pináculo de toda la profecía es Jesús. Toda la profecía es Jesús. El último libro de nuestra Biblia, nosotros lo llamamos el Apocalipsis, pero es la revelación. ¿Qué es el resto de este título? Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que es la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el pináculo de la profecía. Toda la profecía apunta a Jesús. Ahora, aquí en nuestra historia hoy, esta no es la primera vez que Daniel es expuesto a Jesús. Y nosotros hemos aprendido que en toda la palabra, en toda la Biblia, se trata de Jesús. Desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 22, versículo 21 de Apocalipsis, y en cada página en medio, todo nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero de todas las visiones que encontramos de Jesús en este libro de Daniel, esta visión, el capítulo 10, es la más majestuosa, la más maravillosa. Encontramos aquí la imagen del Cristo glorificado, el Cristo majestuoso. Así como lo vieron aquellos 3 discípulos en el monte de la transfiguración, que se quedaron atónitos, se quedaron asombrados. Aquí ahora vemos una misma visión del Cristo de Jesús majestuoso, glorificado. Así como Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, que dice la palabra que de repente una luz más brillante que el sol se brilló alrededor de él y él cayó al piso. Pablo reaccionó de la misma manera que encontramos aquí Daniel reaccionando. Él fue abrumado, él cayó al piso. Dice Pablo, yo no tenía ninguna fuerza. Y lo mismo le sucede aquí a Daniel. Cuando él tiene esta visión, este varón majestuoso, también cae sobre si no tiene fuerza, cae al piso. Pero la razón central, porque los eruditos, las personas que estudian la palabra, están de acuerdo que esto es una visión del Cristo glorificado, es porque esta visión del profeta Daniel, que él recibió cuando era un hombre ya anciano, es una visión idéntica a la misma que recibió el apóstol Juan cuando era anciano en la isla de Patmos. Podemos compararlas. Vamos a comparar la visión de Daniel con la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15. Compara la visión. Acabamos de leer la visión de Daniel. Ahora vamos a ver la visión de Juan en Patmos. Dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vemos es muy semejante la visión de Daniel a la visión de Juan en la isla de Patmos. Por eso entendemos que estamos hablando de la misma persona, de Jesucristo. Y Pablo, Juan y Daniel
tuvieron la misma reacción a la visión del Cristo majestuoso. Pablo cayó en el piso, cegado por la intensidad de la luz que le rodeaba, que era Jesús. El apóstol Juan escribe en versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y en versículos 8 y 9, Daniel describe cómo se sintió débil y se desplomó en el suelo, aterrizó boca abajo. Entonces, estos hombres, al ver a Jesús, al tener una visión de Jesús, cayeron al piso. Y déjeme decirle que podemos estar seguros que si nosotros vemos a Jesucristo cara a cara, también sería esta nuestra reacción, caernos a nuestros pies. Caemos al piso en la presencia de la gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que veamos aquí la descripción de esta majestad de Jesús. Primeramente, se nos habla de su vestimenta. Y su vestimenta nos habla de realeza. Versículo 8. Dice, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Este lino blanco, esta vestidura blanca es un símbolo de pureza. Es el símbolo de la santidad de Jesús. Y en tiempos antiguos solamente el rey llevaba una banda dorada, una banda de oro. Entonces vemos aquí a Jesús presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, su cuerpo es hermoso más allá que toda descripción. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo. Aquí, la palabra beríbulo aquí describe, está hablando de una piedra preciosa, muy rara, que venía solamente de un lugar en la tierra, que es ahora lo que encontramos en España. Ahí era el berilo, y esto era más valuable entonces que los diamantes, una piedra transparente, reluciente. Entonces lo que está diciendo aquí, lo que estaba diciendo aquí Daniel, es que la apariencia del cuerpo de Jesús era tan hermosa que no podía describirla. No había palabra para describir la hermosura de Jesús. Y sigue siendo verdad hoy en día. Porque el cuerpo de Jesús, la iglesia, mis hermanos, es más hermosa, más allá de descripción. La iglesia es hermosa. Su rostro revela su esplendor. Versículo 6 continúa diciendo, su rostro parecía un relámpago. Esta luz brillante está asociada con el rostro de Jesús. Juan escribe en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si usted recuerda en Éxodo, cuando Moisés fue expuesto al resplandor de la gloria de Dios en el monte Sinaí, él bajó del monte, ¿y cómo venía su rostro? Venía su rostro iluminado. Sus ojos. Daniel habla de sus ojos arden ante cualquier pretensión. Dice en versículo 6, sus ojos como antorchas de fuego. Los ojos de Jesús son como antorchas de fuego. En otras palabras, sus ojos pueden ver a través de nosotros. Él conoce, ve todas las cosas. El Evangelio de Lucas se nos dice que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, mientras a Jesús lo movían de un lugar a otro lugar en la casa de Caifás, Pedro estaba todavía en el patio. Y en ese momento, cuando el Señor está siendo movido, cuando sonó el canto del gallo, la Biblia dice, en Lucas 22, 61, versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, lo miró. Y sin duda fue una mirada que ardió en el corazón de Pedro, porque en ese momento, en esa mirada ardiente, Jesús le está diciendo, Pedro, te dije que me ibas a negar 3 veces, pero sabes que aún te amo, Pedro. Aunque me has negado 3 veces, yo te sigo amando. Y por eso la palabra que él salió corriendo y lloró amargamente. Porque aunque le fallamos al Señor, aunque Él conoce todas las cosas, ve a través de nosotros, con sus ojos de antorcha, Él ve nuestra vida, Él conoce nuestra vida, Él nos sigue amando. Entonces, el Señor nos ve hoy. Él ve las cosas que nadie más puede ver. Él ve la profundidad de nuestro corazón. Él le dice a nosotros, sé quién eres, sé lo que has hecho. Incluso sé lo que piensas hacer. Yo te conozco, pero aún así yo te amo. Daniel escribe sus brazos. Versículo 6. Sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido.
Daniel describe los brazos de Jesús, de aquel varón, como bronce bruñido, que nos habla de fuerza. Y me encanta, en la Biblia nos dice que como Jesús le encantaba llamar a los niños a sí mismo. Y Jesús los levantaba en sus brazos, los amaba, los demostraba que los tenía cariño. Esos mismos brazos, mis hermanos, que demostraban tanto amor cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, son los mismos brazos que dieron forma al universo. Son los mismos brazos que se fueron, que crecieron en fuerza mientras él trabajaba como carpintero en el taller de su padre. Son los mismos brazos que hoy sostienen el universo. Son los mismos brazos que un día vinieron y se fueron estrechados en la cruz del Calvario, abrazando mi pecado, abrazando su pecado. Mis hermanos, esos brazos nos hablan de fuerza, pero también nos hablan de ternura. ¿Es eso lo que usted necesita esta tarde? Yo no conozco su situación, yo no sé lo que usted está atravesando. Pero tal vez usted necesita que el Señor con sus brazos de amor le abrace hoy. Y así como dijo, dejar a los niños pequeños venir a mí, Él también dice, dejen que los adolescentes vengan a mí. Dejen que los adultos jóvenes vengan a mí. Dejen que los adultos mayores vengan a mí. Él nos sigue amando, nos sigue abrazando. Sus pies bruñidos. El bronce nos habla de durabilidad, de protección. Hay muchos lugares donde es peligroso caminar, pero cuando nuestros pies son de bronce, pues no hay ningún problema. Me gusta pensar de los hermosos pies de Jesús, que caminaron a través de aquellos caminos polvorientos de Galilea. Esos mismos pies son aquellos que caminaron sobre el agua del mar de Galilea. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa esto para nosotros? Es que no debemos temer cuando nosotros caminamos con Jesús. Siempre estamos seguros mientras caminamos con Jesús. Luego Daniel habla de sus palabras, de su voz. Versículo 6, la última parte dice, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel aquí describe la voz de Jesús como el estruendo de una multitud. Es verdad que Jesús a veces habla una voz pequeña, una voz silenciosa, pero la voz del Cristo exaltado, del Cristo glorificado, es más fuerte que 100 aviones despegando, demasiado de fuerte para que la ignoremos. Pensemos de las cosas que han salido, de las palabras que han salido de los labios de Jesús. Jesús dijo palabras que ninguna otra persona en el mundo puede decir. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buda nunca dijo eso, Mahoma nunca dijo eso. Solamente salió de esas palabras de los labios de Jesús, y solamente porque Jesús les dijo, tienen sentido. Entonces, el profeta Daniel está aquí siendo preparado para algo muy notable de este ser maravilloso. Él está viendo con sus ojos en esta visión la majestad de Jesucristo, pero el Señor le permite ver esto. Dice que él tuvo entendimiento, él pudo entender la visión. El Señor le enseña la majestad de Jesús porque quiere enseñarle algo acerca del misterio de la oración. Versículo 10 y 11. Dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora aquí en estas palabras, versículo 10 y 11, creemos que se está hablando del ángel Gabriel. Porque si usted ve el saludo, es como el saludo muy, muy conocido, estándar de Gabriel. Eres muy estimado, aquí eres varón muy amado. Entonces, Gabriel visitó a Daniel para explicarle la visión. Y lo hace aquí una vez más. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante de 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículo 20 a 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y es aquí donde entendemos que la visión que tiene Daniel del majestuoso Jesús es con un propósito, para demostrarle lo que sucede detrás de la escena, detrás de la cortina, en la oración, en la guerra espiritual, a quien estamos orando. Cuando nosotros clamamos a Jesús, ¿a quién estamos orando? ¿A quién estamos orando? Entonces, la segunda cosa que yo quiero considerar de este mensaje es el misterio de la oración, la clave para la victoria en la guerra espiritual. Estos versículos, una vez más, hacen a un lado el velo y podemos vislumbrar lo que sucede detrás de las escenas de este mundo físico. Se nos permite ver en el mundo espiritual invisible de cómo los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás interactúan. Hay una lucha. Se nos permite ver detrás de las escenas del mundo espiritual lo que sucede en nuestra oración. La Biblia nos enseña en Hebreos 1:14 que los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Salmo 91:11 dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces, el ministerio de ángeles continúa ocurriendo, aunque nosotros no lo reconocemos, no lo vemos. Los ángeles siguen con nosotros, ayudándonos en nuestra vida, mis hermanos. Entonces, muchas veces, lo que nosotros pensamos, consideramos que son coincidencias ordinarias, muchas veces son resultado del ministerio de ángeles. Entonces, Dios envía este ángel a Daniel para hacer dos cosas para él. Primeramente, envía el ángel para consolarlo. Envía el ángel para asegurarlo. Versículo 12, versículo 19, le dice: no temas. Y si usted recuerda, el mensaje de la palabra, siempre los de los ángeles, el mensaje número 1 siempre es: no temas, no temas. Y tal vez es el mensaje que usted necesita escuchar de parte de esta tarde. No temas. Yo estoy contigo, no temas. Mis hermanos, la fe y el temor no pueden vivir en el corazón y la mente al mismo momento. Son mutuamente excluyentes. Y si usted le deja, Dios puede reemplazar su temor con la fe hoy, esta tarde. Entonces, la primera cosa que Dios envía el ángel para Daniel, hacer para ayudarle a Daniel, es en consolarlo y asegurarlo que Dios estaba con él. La segunda cosa que Dios permite que el ángel venga a hacer es para entregarle la respuesta a la oración de Daniel. Y en ese proceso es que nosotros vamos a aprender algo acerca del misterio de la oración. Algo que es muy importante que entendamos que sucede cuando nosotros oramos hoy en día. Hemos visto hasta ahorita, en este libro de Daniel, que Daniel era un hombre de pureza, un hombre de profecía, pero Daniel también era un hombre de oración. Entonces vamos a ver esta tarde, quiero que aprendamos algunas facetas muy importantes acerca de la oración poderosa. La oración poderosa siempre comienza con una carga. Aprendamos esto. La oración poderosa comienza con una carga. Versículos 2 y 3. Dicen: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Daniel tenía una carga. Estuve afligido por un espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel está tan afligido, tan cargado, que comienza un medio ayuno, podemos llamarlo. Deja de comer carne, deja de beber vino, deja de ungir su cuerpo,
Probablemente estaba viviendo solamente con pan y agua. Pero ¿por qué estaba tan cargado este hombre, este siervo del Señor? Bueno, de acuerdo al tiempo de esta visión, los judíos deberían de haber ya comenzado a regresar a Jerusalén y comenzar a repopular a Israel. Pero la historia nos dice que muchos de ellos se habían acostumbrado a la manera de vivir de los persas y habían decidido quedarse. El libro de Esther, todo el libro de Esther describe a los judíos en Persia después de que ellos se les dio el derecho de regresar a su tierra natal. Entonces Daniel aquí está tan cargado, tan abrumado, porque su pueblo, los judíos, se habían enamorado con el mundo equivocado. Estaban enamorados del mundo equivocado. Hoy en día, usted y yo vivimos en un país que está viviendo en una decadencia moral como nunca jamás. Pero la pregunta para nosotros, sentimos la carga? Sentimos la carga, estamos nosotros intercediendo. Yo sé que los domingos en la mañana nos ponemos a orar y juntos pedimos que el Señor tenga misericordia de nuestra tierra, que el Señor sane nuestra tierra. Pero sentimos una carga como él. Daniel sintió una carga que él dejó se fue en ayuno, entró en ayuno y oración. Daniel ayunó y oró por 3 semanas porque sentía una carga. Entonces, la oración poderosa comienza con una carga, un sentir de necesidad. Segundo, la oración no se detiene hasta que llega una respuesta. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, Daniel no solamente ora una vez, no, él se humilla ante la presencia de Dios en un espíritu de lamento por 3 semanas. Él está clamando ante la presencia de Dios. Y el ángel reporta a Daniel que su oración fue escuchada desde el primer día que él se puso a orar, a clamar. Desde ese momento que se humilló ante la presencia del Señor, fueron oídas las palabras de Daniel. Pero le dice el ángel: la respuesta todavía no ha llegado. Y por eso Daniel continúa orando. Dame comprensión. Nada, ninguna respuesta. Por 3 semanas él sigue orando, sonándole la puerta del cielo. Por 3 semanas él clamó a Dios, luchando, agonizando, llorando, esperando. Todo el tiempo sin darse cuenta de la batalla que estaba sucediendo en el reino invisible de los cielos. Entonces Daniel experimentó un retraso porque las fuerzas de Satanás estaban luchando contra la respuesta a su oración. Debemos entender nosotros eso. Muchas veces esperamos que el Señor nos responda inmediatamente, pero la respuesta, el Señor nos escucha. Desde el momento que nosotros clamamos, Él nos escucha, pero muchas veces la respuesta se retrasa. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual detrás de las escenas. Si la persistencia de Daniel en la oración no hubiera durado más que este periodo de demora, Daniel hubiese sido derrotado. Entonces, tenemos que entender que el factor decisivo fue su perseverancia, su determinación de seguir orando hasta que viniese, hasta que llegara la respuesta. Aprendamos esto esta tarde, mis hermanos. El factor decisivo fue que aquel hombre, siervo del Señor, siguió orando. No solamente oró una vez y se dejó de orar. Digo, ya no va a venir la respuesta. No, siguió orando. Muchos de nosotros, mis hermanos, no persistimos en la oración. Muchos de nosotros dejamos de orar antes que Dios envíe su respuesta. Pensamos que si no recibimos una oración, una respuesta instantánea, tal vez no sea la voluntad de Dios y dejamos de orar. Pero vemos esta tarde que eso no es la manera bíblica de oración. Se nos dice que le oremos y sigamos orando. Cuando el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la oración, Él usó un verbo en el tiempo presente que significa una acción continua. Por ejemplo,
Jesús dijo en Mateo 7:7, que puede ser traducido de esta manera: pedid y seguid pidiendo y se os dará. Buscad y seguid buscando y hallaréis o encontrarás. Llamad y seguid llamando y se te abrirá la puerta. Entonces no podemos solamente pedir una vez, no solamente podemos buscar una sola vez, no vamos a llamar una sola vez. No, pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Habrá una área en su vida, mis hermanos, que tal vez el Señor no ha respondido porque usted dejó de orar. No dejes de orar. Sigue creyendo en el Señor. Sigue clamando. La tercera cosa que aprendemos aquí es que los soldados de Satanás a menudo se resisten a la oración. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante de 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Hay razones. Entendamos que hay razones porque a veces la respuesta a la oración puede retrasarse. Y aquí el versículo 13 nos da una visión tremenda acerca de la batalla de la oración que se está llevando a cabo en ese reino espiritual invisible alrededor de nosotros. Aprendemos de este pasaje que nuestro enemigo Satanás está luchando, está peleando para evitar que nuestras oraciones sean contestadas. Es verdad que Jehová nos oye, pero tenemos un adversario, un enemigo que no quiere que el Señor responda a nuestras oraciones. El diablo, mis hermanos, es verdadero. El diablo es real. Él quiere que nuestra vida sea una vida miserable. En este pasaje el ángel dice que fue retrasado por el príncipe de Persia, un demonio. Y luego dice que Miguel, un ángel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarle. En el versículo 20, el ángel dice que va a ir ahora a luchar contra el príncipe de Persia. Mis hermanos, este es lenguaje de guerra. Es lenguaje de guerra. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una palabra, son palabras de guerra. Tenemos que entender eso. Luego continúa diciendo en el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos entender entonces, mis hermanos, que Daniel capítulo 10 lo hace muy claro que la guerra espiritual es una realidad y no podemos escapar. El hecho que el diablo está o quiere destruir la raza humana. Satanás ha arruinado todo lo que él ha tocado. Y si tú no lo resistes, él también va a arruinar tu vida. Si tú no lo resistes con la armadura de Dios, también va a arruinar tu vida. Entonces, nuestra única esperanza es la promesa de Dios en Juan capítulo 4, primero de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice así: mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. No te olvides. Es verdad que Satanás es una realidad. Satanás quiere destruirte, quiere hacerte la vida fea, quiere arruinar tu vida. Pero dice la palabra, y ahí está nuestra esperanza, que mayor es aquel que está en nosotros. Hay un mundo invisible de conflicto espiritual que hace estragos a nuestro alrededor, y nuestras oraciones son una parte importante del plan de batalla. Mis hermanos, el diablo no es omnisciente. Él no sabe todas las cosas, no conoce todas las cosas, pero sí sabe cómo él puede organizarse para destruirnos. Tiene un plan. Él es muy estructurado. El diablo tiene asistentes que son astutos. El diablo tiene delegación de soldados siniestros que operan en todos lados alrededor del mundo. Es por eso que es importante entender que la oración es guerra espiritual. Cuarto, la oración es nuestra arma estratégica contra Satanás. Versículo 20. Dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia.
y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Mis hermanos, si usted quiere tener victoria en su vida cristiana, tenemos que aprender la verdad dinámica acerca de la oración. La lucha espiritual que vemos en este capítulo es real y continúa hasta este día. No es solamente algo que sucedió en el pasado antiguo, no. La lucha espiritual continúa hasta este día. Satanás y sus legiones de ángeles constantemente están obrando para obstruir, obstacular el plan de Dios. Como creyentes, nuestra arma más grande y poderosa es la oración. Entendamos esto, como creyentes, nuestra arma contra las acechanzas del diablo, contra el plan del diablo en nuestra vida, es la oración, la comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, es lógico concluir que cuando debemos esperar nuestra más grande oposición, cuando estamos nosotros platicando, orando con Dios. El precio que tenemos que pagar por la victoria es la perseverancia. Orar hasta recibir la respuesta. 1 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra fortaleza es una palabra militar. Se refiere a una área donde el enemigo está atrincherado. En términos espirituales, las fortalezas significan una área de vida, de nuestra vida, donde el diablo, donde nuestro enemigo ha discernido, ha encontrado una debilidad en nuestra defensa espiritual y ha erigido ahí un puesto de avanzado, una fortaleza, donde encontró el enemigo que había una debilidad. Ahí se ha metido el enemigo. Eso es una fortaleza. Una fortaleza puede ser una obsesión. Una fortaleza puede ser una fijación de pensamiento, una actitud, un patrón de pensamiento arraigado profundamente que nos impide experimentar la victoria espiritual. Puede ser un medio irrazonable, una preocupación, un temperamento, un odio, una lujuria, una agresión, tantas cosas que donde el enemigo encuentra una debilidad, ahí entra y establece una fortaleza. Las adicciones son resultado de fortalezas. Pero se nos dice aquí, en este versículo, que nosotros tenemos armas espirituales. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Versículo 4, para la destrucción de fortalezas. El arma mejor para destruir las fortalezas del enemigo es la oración. De hecho, es cierto que el lugar principal donde se libra la guerra espiritual es en el armario de oración, en el closet de oración. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo 17. Ahí encontramos la historia de cuando el joven Josué dirigió a un ejército contra los amalecitas en el valle de Refidim. Mientras Moisés se posicionaba en el monte, sobre el monte, y comenzó a orar, él se paró en la montaña y levantó sus manos en oración sosteniendo la vara de Dios. Y esa vara es una imagen del poder del Espíritu Santo liberando nuestras vidas. Y dice la historia en Éxodo 17 que mientras Moisés mantenía sus manos en alto en oración, el ejército israelita ganaba la batalla. Pero cuando se cansaba y bajaba sus manos y dejaba de orar, el enemigo comenzaba a ganar. Pero cuando Moisés estaba demasiado cansado en levantar sus manos, vino su hermano Aarón y se puso por un lado, y por el otro lado estuvo un hombre llamado Hur. Y ambos levantaron las manos de Moisés, levantando la vara de Dios, que es la imagen de la oración. Entonces, el ejército israelita ganó la batalla contra el enemigo. Ahora, la pelea realmente no se perdió, no se peleó en el valle, sino que la batalla se ganó en el monte de oración.
Mientras Moisés tenía las manos levantadas en alto, en oración, ganar la batalla. Mis hermanos, nosotros tenemos un enemigo que se interpone en nuestro camino de progreso. Tenemos que entender que una batalla real sucede en la oración. Y nosotros tenemos una arma espiritual con poder divino para demoler fortalezas. Entonces mi pregunta para ustedes esta tarde, ¿está usted usando esa arma? La oración es donde la verdadera batalla se lleva a cabo cuando nos levantamos nuestras rodillas y salimos a disfrutar el botín de la batalla, cuando tenemos la victoria. La oración es guerra. Entendamos esto y concluyo con esto, termino con esto. La oración es guerra, pero algunos de nosotros batallamos, luchamos constantemente y ganamos y perdemos algunas batallas aquí porque no tenemos un objetivo claro. Cuando oramos, no hemos identificado quién es nuestro enemigo. No tenemos idea de la actividad de demonios y ángeles alrededor de nosotros. Pero la palabra esta tarde nos está enseñando exactamente lo que sucede cuando oramos, que hay actividad espiritual alrededor de nosotros que está impidiendo, Satanás quiere impedir que el Señor nos dé la victoria. Entonces pongámonos la armadura de Dios y sigamos orando, comencemos a orar y continuemos orando. La perseverancia es lo que nos va a dar la victoria. Entendamos que hay un enemigo que quiere resistir nuestras oraciones, pero vamos a bombardear sus fortalezas con la oración de fe. Creer que Dios está a nuestro lado, está con nosotros y vamos a tener la victoria, porque más es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Cuando entendamos esto, mis hermanos, en toda nuestra vida espiritual será más efectiva. Nuestra vida de oración será más efectiva. Entender que tenemos a nuestro lado a alguien que es más poderoso que el enemigo. Es verdad, tenemos un enemigo, pero más aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aprendamos esta lección esta tarde de esta hermosa historia del libro de Daniel. Inclinen sus rostros. Padre Celestial, una vez más, qué hermosa es tu palabra. Qué hermosa es tu palabra, que nos habla, nos anima, nos instruye, nos corrige. Que habla a nuestra vida, a nuestra necesidad. Gracias porque tú traes palabras, Señor, a nuestra vida. Tú hablas a nuestra condición, a nuestra situación. Tú hablas a nuestra vida. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque hay un mundo invisible, espiritual, donde el enemigo lucha contra nosotros, donde el enemigo quiere destruirnos. Tu palabra claramente nos dice esta tarde que somos más que vencedores. Es verdad que estamos en una lucha espiritual, pero la victoria es nuestra si permanecemos en el Señor. Esta tarde nos habla, Señor, acerca de la importancia de la oración, la importancia de perseverar en la oración. Padre, yo ignoro la situación que están pasando mis hermanos. Tal vez yo no conozco la situación, pero tú conoces todas las cosas. Tú conoces todas las cosas. Permite que esta palabra esta tarde sea para animarlos a continuar, a permanecer, Señor, en la oración, a persistir en la oración, reconociendo que desde el momento que clamamos, que nos humillamos, tú ya escuchas nuestro clamor. Tú escuchas nuestro clamor, nuestra petición. Pero a veces se retrasa la respuesta porque tenemos un enemigo que es real, que no quiere que tú respondas. Pero Señor, gracias porque vamos a tener la victoria si permanecemos. La victoria es nuestra. La respuesta viene. Señor, ilumina nuestro entendimiento para poder entender esta palabra esta tarde. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para poder captar, recibir la palabra.
Sigue ministrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquellos que están pasando momentos difíciles esta tarde, Señor, que la palabra sea, Señor, lo que necesiten escuchar. Que puedan recibir ánimo, cobrar ánimo a través de tu palabra. Tú estás atento. Tú escuchas desde la palabra el clamor de tus hijos. Claman los justos de Jehová hoy. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Es palabra tuya. Y la promesa que vemos esta tarde más maravillosa es que más grande eres tú que estás con nosotros que aquel que está en el mundo. Y por eso, como hijos tuyos, tendremos la victoria. Permite que esta palabra, Señor, siga impactando, transformando la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a permanecer, perseverar en la oración, reconociendo que tendremos la victoria, porque somos tus hijos y porque tú eres un Dios, el Dios fiel a tu palabra. Te damos honra, te damos gloria, te damos honor. Gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Sigue ministrando, te ruego. Sigue ministrando a cada persona a través de tu palabra, Señor. Te doy honra, te doy gloria, te doy honor en Cristo Jesús. Te alabo y te adoro por quien tú eres. Te alabo y te adoro por quien tú eres. Te invito a adorar el Señor un momento.